Ahora invitamos a nuestra siguiente ponencia a dos ingenieros, un economista, Juan Manuel Ochoa Maya, doctor en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales, economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, profesor de planta de la Universidad de Los Llanos, hace parte del grupo de investigación CERES de la Universidad de Caldas y del grupo de investigación territorio y ambiente de la Universidad de Los Llanos. Con él va a estar el ingeniero Rubén Darío Celi Velázquez, magíster en estudios de desarrollo local, ingeniero ambiental, consultor ambiental, integrante del grupo de investigación territorio y ambiente, con la ponencia Transformaciones socioambientales en el Piedemonte de Villavicencio, 1980-2015. Ingenieros, bienvenidos a la Universidad del Meta, bienvenidos a la celebración de los 27 años de la Escuela de Ingenierías. Sí, buenas tardes, Carlos. ¿Me puede informar si tiene sonido y si tiene imagen? Sonido, sí, señor. Imagen igual, vemos su cámara, no está compartiendo nada por ahora. Listo, no. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por la presentación que acaba de hacer de nosotros dos. Vamos a intervenir dos personas, el ingeniero Rubén Darío Celis, que él va a administrar el manejo del medio informático, y en la medida pues que vaya siendo el caso, yo voy indicándole a él las diapositivas que tienen que ir pasando. Cierro mi cámara un momento pues para mejorar la velocidad de transmisión y al final la estaré compartiendo nuevamente mi imagen. Bueno, primero que todo quiero manifestar mi alegría por este cumpleaños que está celebrando hoy la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Meta. Que sean otros 27 y tantos muchos años más. Ustedes desde la Corporación Universitaria del Meta han contribuido con el desarrollo de la región de Media Colombia. Dieron un paso adelante en toda esta conformación de lo que tiene que ver con la estructura académica y permitieron que Villavicencio diera sus primeros pasos como centro de educación, como ciudad universitaria, la ciudad universitaria que hoy es con más de 17 instituciones de educación superior participando. A nombre de la Universidad de Los Llanos, del Centro de Estudios Socioeconómicos como unidad académica que estoy administrando, en compañía del ingeniero Rubén Darío Celi Velázquez, ingeniero ambiental egresado de esa alma mater, magíster en estudios de desarrollo local de la Universidad del Meta, y en nombre propio, Juan Manuel Ochoa Maya, economista, con pues, todas las observaciones del caso que usted hizo al empezar la presentación. Quiero darle la bienvenida a este espacio que tenemos para socializar los datos referentes con una investigación que ya culminó. Siguiente, por favor. Bueno, la investigación que vamos a socializar, cuyos resultados finales lograron obtenerse hace aproximadamente 2 meses, tiene por nombre Conflictos socioambientales en el Piedemonte de Villavicencio en el periodo de 1980 al año 2015. Esta investigación corresponde a una macro más grande que todavía se encuentra desarrollándose, que tiene por nombre Reconfiguraciones territoriales y conformación de una frontera socioambiental en el corredor biológico Suria de Villavicencio, Colombia, para el año 1980 al año 2015. En este tema de los conflictos socioambientales, yo quiero hacer de pronto unos aportes que realmente corresponden son a transformaciones socioambientales, porque pues no tienen la figura de pronto de representar un conflicto fuerte entre actores sociales por disputa de un terreno, como es el caso, por ejemplo, de las extracciones mineras. Aquí los conflictos socioambientales que nosotros hemos tomado en cuenta son todos aquellos que se originan entre los actores sociales, pero por abarcar espacios territoriales que corresponden a, valga la redundancia, espacios de la naturaleza que en su momento era primigenia y que fue siendo transformada por la mano del hombre a través de los años. Todo esto pues ha llevado a una crisis de
proveniente de unos modelos económico dominante que se metió dentro del espacio y permitió que ese espacio tuviese un proceso de metamorfosis a través del tiempo. La investigación parte del año de 1980, continúa hasta el año 2015, pero no deja atrás las situaciones que sucedieron territorialmente en años anteriores. Hay por consiguiente un cambio en el paisaje suriano, lo llamamos nosotros, y la inclusión de fenómenos de tipo económico como la conformación de hatos ganaderos, como representación social y sistemas de producción que en un momento fueron agrícolas, pero que en este instante, dada la fracción, el fraccionamiento que ha sufrido el territorio de 1980 hasta nuestros días, pues ya el suelo no se utiliza para la adecuación que él tiene, que es suelo rural. Entonces está siendo utilizado por actividades distintas. Siguiente, por favor. Bueno, la participación está dado a través de la localización, el problema de investigación, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones. Quiero hacer hincapié de que los resultados de esta investigación se desprenden del grupo de territorio de ambiente al cual pertenecemos los dos investigadores, somos activos de él y es un grupo de investigación reconocido por Conciencias. Siguiente, por favor. Bueno, la localización, estamos hablando del municipio de Villavicencio, estamos hablando de un sector que está muy cerca de Villavicencio, a unos, incluso podemos decir que 1 kilómetro de Villavicencio si lo miramos por la parte de Ciudad Porfía, y podríamos decir que por el lado de Apiay estaríamos hablando a una distancia de unos 12, 14 kilómetros de Villavicencio. Es un caño que surte todo el nombre al cual nosotros hemos llamado como corredor biológico Suria. ¿Por qué nosotros? Porque todavía no reposa dentro de los anuarios o dentro de los criterios que entidades como Cormacarena, por ejemplo, podrían designarlo dándole esta característica para su uso y conservación. Esperamos pues que con la socialización de los datos como el día de hoy y los que vengan adelante, con el resto de los resultados, pues logremos lograr esta participación y que sea reconocido nacionalmente como un corredor de preservación. Nace a los 450 metros sobre el nivel del mar, como se puede apreciar en la gráfica que está en la imagen que está en la parte inferior derecha, y tiene un recorrido de aproximadamente 25 kilómetros. Es depositario de sus aguas al río Negro. Del río Negro llega al río Guayuriba, del río Guayuriba se llega al río Meta para posteriormente llegar al río Orinoco y desembocar en el Océano Atlántico. Por consiguiente, la gran cuenca que acompaña este estudio pertenecemos a la cuenca del Orinoco, más o menos con un 35% de participación de la Orinoquía colombiana y un 65% de la Orinoquía venezolana. Entonces es extremadamente importante. Otra de sus características es que el caño o el corredor biológico nace, a diferencia de otros, no nace por aguas altas de la cordillera, nace por procesos de escorrentía y se nutre a través de diferentes morichales que existen en la parte alta que alcanzan a sostener el agua incluso hasta entrado el verano. Pero hace 30, 40 años era un caño que era completamente veranero. Hemos definido una zona de amortiguación o zona de protección que es de 30 metros a cada uno de los costados del caño, que son los que le brindarían el espacio de reserva y de protección para que el transporte de aves y de animales que satisfacen la necesidad de lo que es un corredor ecológico se den. Sin embargo, se encontraron y se evidenciaron procesos grandes de transformación territorial que conllevaron pues a la destrucción de estas partes selváticas o boscosas e impiden el paso de diferentes especies de fauna y de flora. Siguiente, por favor. Bueno, el problema, ¿dónde empieza? Con los conflictos socioambientales como objeto de investigación, a partir de las acciones de los actores sociales sobre los corredores biológicos especialmente. Y estos corredores biológicos pues deben ser considerados como áreas naturales que pertenecen a los territorios del país y deben ser administrados por las políticas del Estado. Pero dadas sus características hay un olvido por parte del Estado porque no ha sido clasificado dentro de la microcuenca como corredor biológico al espacio que nosotros trabajamos. Esas acciones de los actores sociales se han venido desarrollando a través de procesos de apropiación socioambiental.
Y esos procesos de apropiación son los nuevos problemas que aquejan a la sociedad en este momento. Y la sociedad está empezando a responder a esos cambios que se están presentando para buscar sistemas de protección de los mismos. Esas apropiaciones socioambientales son dadas a través de los comportamientos de los seres humanos, es decir, de los actores sobre los espacios de la naturaleza, especialmente en lo que era antiguamente la naturaleza primigenia. Esas apropiaciones socioambientales, discúlpenme, han dejado distintas heridas dentro del territorio, han dejado una huella que se puede notar fácilmente cuando se hacen observaciones de tipo espacial con imágenes satelitales. Se nota una ruptura del equilibrio socioambiental, un cambio en el paisaje rural. Es diferente ver las fotografías de hace 30, 40, 50 años que existen y que reposan pues en el Instituto Agustín Geográfico, Agustín Codazzi, y es diferente ver ese paisaje y esa transformación del paisaje en un periodo de 30 o 40 años. Si nos venimos de 1980 hacia nuestros días, pues es completamente transformado el paisaje. De otra parte, fenómenos como la deforestación continua sobre las áreas boscosas han originado pérdida de la resiliencia propia de los bosques por sostenerse. Cuando se pierde esta resiliencia, entonces aparecen distintos problemas o afectaciones de tipo ambiental que repercuten directamente en la vida de la fauna y la flora del caño. El caño hace 30 años, el corredor biológico transportaba agua que se sostenía hace 30, 40 años en épocas de verano. Hoy en día, cuando entra el verano, se empieza a secar de manera muy rápida y entrado febrero ya no tiene absolutamente nada de agua, solamente en la parte de los morichales que quedan muy cerca de Ciudad Porfía. Por consiguiente, todas las transformaciones se las podemos nosotros asociar con las relaciones de producción que son las que han permitido que el hombre llegue hasta estos espacios. Esas transformaciones o relaciones de producción las vemos especialmente en las formas de patronaje, cómo ha cambiado el patronaje, los patrones de la época antigua como dueños de hatos ganaderos a los patrones de hoy en día con unas características completamente distintas y formas de trabajar y de conseguir ingresos totalmente distintos a los de hace 30, 40 años. Las formas de contratación de los peones antiguos de las fincas a los trabajadores rurales hoy en día y las acciones que ejercen en los hatos o en las fincas a través de los trabajos que se les delegan. Todo esto pues conlleva a una tenencia y lucha por el espacio territorial de manera constante. De otra parte, el conflicto socioambiental se da a través de una configuración productiva y social del territorio. Esto ha ido de la mano con distintos modelos económicos. En el siglo XX se presentaron dos modelos económicos dados a través de reformas agrarias. Realmente hubo dos reformas agrarias en el siglo XX. Una que se dio con la Ley 200 de 1936, en la cual se establecieron los antiguos predios de la Hacienda Piay, porque eso pertenecía a la Hacienda Piay como terrenos baldíos, y lo que originó de ahí en adelante en transformación territorial. Y la segunda gran reforma agraria a nivel nacional, que fue la reforma agraria de 1961, por la cual se creó el Instituto Nacional Colombiano de la Reforma Agraria, que lo que buscaba era legalizar las tierras de los campesinos que habían adquirido propiedades de manera, digámoslo así, ilícita o que no tenían más bien títulos de propiedad sobre las mismas. El INCORA o vulgarmente como se conoce el proceso de incorización, como lo dicen los campesinos, fue lo que les permitió tener una tierra años después de 1961, más o menos hasta 1974. Esa forma en que penetra la política agraria nacional lo que origina son cambios en el uso y formas de tenencia de la tierra, principalmente en dos periodos históricos. El uno, todo lo que tiene que ver con el episodio del proteccionismo como medida económica que se dio en el agro y toda esa parte que tiene que ver con la ampliación o la primera ampliación de la frontera agrícola en Colombia a través del proceso de la Revolución Verde y la transformación que se sucede en el campo colombiano. Estamos hablando de los años de 1960, 1970 y 1980. Pero aún así, el proceso de fragmentación acelerado territorial todavía no había empezado. ¿Cuándo empieza? Empieza a partir de 1980 por todas las dinámicas territoriales y nacionales que se estaban dando en torno a estos espacios de la naturaleza.
De 1990 a los años 2000, a la época de hoy, tenemos dos aspectos del orden económico que son extremadamente importantes tenerlos en cuenta. Lo uno es todo el neoliberalismo y la forma como cambió el uso de la tenencia de la tierra, y los aspectos de hoy en día que tienen que ver con la globalización, que ha hecho que el territorio se vuelque a actividades diferentes a las actividades agrícolas. Y por ejemplo, nosotros al hacer un desplazamiento por todo el sector, lo que observamos es diferentes fincas turísticas que realmente se les llama turísticas, pero no es que generen una mayor cantidad de ingresos, simplemente están ahí refugiándose o refugiando los capitales pues de las situaciones económicas que se tengan, y aprovechando los fenómenos de valorización, y con la expectativa de que en muy poco tiempo se logre fragmentar el territorio, convirtiendo ese territorio de zona agrícola a zona de expansión urbana para que el valor de la tierra sea mucho más alto. En general, ¿qué es lo que ha sucedido en el Piedemonte de Villavicencio? ¿Qué es lo que hace parte de la problemática? Que hay una riqueza cultural heterogénea, una riqueza que nosotros vemos que se conforma a través de los procesos étnicos de la llegada de colonos. Diferentes razas, costumbres, condiciones políticas son las que originan los cambios y las transformaciones territoriales. La llegada de esos colonos, especialmente de Caquesa, de Chipaque, de Huila, de Tolima, que empiezan desde 1936 hasta entrados los años 80, porque todavía hay procesos de colonización en los años 80. Todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta de investigación, que es la que permite dar los resultados que el ingeniero nos va a mostrar en un momento. La pregunta es cómo se manifiestan los conflictos socioambientales en la microcuenca del Caño Suria por procesos de territorialización y afectación de los recursos naturales del área de influencia directa durante el periodo 1980 al año 2015. Siguiente, por favor. Las bases teóricas sobre las cuales se estudia todo ese fenómeno territorial básicamente se sustentan en 5 autores. Hay muchísimos más, pero digamos los de más relevancia que consideramos nosotros dos tener en cuenta son los siguientes. Primero, de una parte está Milton Santos, y Milton Santos, con toda esa producción del espacio que existe, que está en relación directa con los procesos de las reformas agrarias, es decir, los procesos de transformaciones, como está escrito ahí, que son propios de los estados de modernización que penetran al territorio para introducir formas nuevas de organización espacial. Una producción de necesidad agraria a nivel nacional que, mediante un proceso de modernización del campo, permite nuevas formas de organización espacial. La agricultura a través de monocultivos como el arroz, el algodón, la soya, lo que se sembró hasta 1980, 1900 casi 90. Y luego todo lo que tiene que implementarse ya no con el modelo desarrollista, sino con el nuevo modelo que aparece, que es el neoliberal. Bueno, desde un segundo aspecto, con Santos también encontramos entonces que la configuración territorial se constituye o se construye a través de las diferentes obras de infraestructura que el hombre hace para adecuar sus sistemas de producción, las carreteras, las plantaciones, las casas, depósitos, puertos, fábricas, carreteras, diferentes actividades que el hombre realiza sobre el territorio. Es la materialización como resultado de los hombres por medio de objetos materiales artificiales. De otra parte está Lefebvre. Con Lefebvre lo que nosotros estamos viendo es la producción del espacio social, ese espacio que él llama un espacio como una segunda naturaleza, que nace a partir de las relaciones propias del hombre con sus actividades antrópicas, que permiten entender el espacio como el espacio aquel que no es estático, ni vacío, ni pasivo. Contrario a ello, es un espacio que está en construcción social, que se define a través de procesos de transformación, un espacio primigenio como el que existía, que se va cambiando por procesos de apropiación que hacen los actores sociales. No podemos dejar de lado tampoco a Doreen Massey, y Doreen Massey lo que nos está aplicando a nosotros y nos está introduciendo es que el espacio es un gran contenedor de recuerdos, esos recuerdos que están en la mente de todos aquellos que participaron con sus asociaciones mentales para construir el territorio.
las relaciones que ellos establecieron, el cambio, la transformación cultural, la vida, las prácticas de cada uno de quienes habitan el territorio, porque con cada colono que llegó, penetró en el territorio, originó transformaciones de tipo espacial. De otro lado, con Giddens y con Touraine vemos nosotros las relaciones de poder que existen dentro del territorio, pero especialmente con Giddens se acentúa en una parte que tiene que ver con la historicidad. La historicidad debe ser tenida en cuenta en el proceso de construcción territorial. ¿Por qué? Porque el territorio se modifica a través del tiempo. Son distintas las acciones sociales que se desarrollan por el hombre dentro del territorio para darle un cambio continuo, un cambio que no para. Y son las relaciones de liderazgo, son las relaciones de apropiación espacial, son las relaciones de intercambio que realizan los actores sociales. Y por último, con Touraine, pues es el principio del bien del control que el individuo ejerce sobre sus actos. El actor social tiene una representación, tiene una forma de actuar, tiene una conducta muy especial de comportamiento de vida que le permite a él concebirse como un actor dentro del territorio. Cada actor tiene una historia dentro de sí y tiene un comportamiento que lo refleja con sus acciones dentro del territorio. Entonces nosotros podríamos decir que el reflejo de lo que es el territorio, es decir, el territorio de hoy en día es la fotografía de quienes lo fueron conformando. La figura que aparece ahí es precisamente un fenómeno de transformación espacial, de transformación territorial, de apropiación del territorio. Esa figura corresponde a un relato de un actor y es la última danta que existió en ese corredor biológico en el año de 1968 cuando la mataron y la hizo un señor que pues era cazador pero lo bautizaron como el Gran Cazador. Estos son datos que se obtuvieron a partir de los hijos de ese señor que todavía existen y todavía viven. Siguiente diapositiva. Listo, antes de darle la palabra al ingeniero, quiero robarle un segundo y quiero acentuar en lo siguiente, hacer una precisión. El método de investigación que acompañó a la investigación fue un método cualitativo, pero sustentado con algunos datos estadísticos. Se aplicaron entrevistas y se aplicaron encuestas. Se hizo un recorrido de más de 6 meses en donde tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento directo, compartir con los actores y desde la fenomenología pudimos observar y comprobar si lo que estaba sucediendo en el territorio correspondía con las acciones de los actores y evidentemente se logró encontrar esa relación y desde la etnografía pues el acercamiento que hubo con ellos. Además pues de lo que ya el ingeniero empieza a trabajar que son los sistemas de información geográfico como acompañamiento de esa metodología. Ingeniero, puede seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Muy buenas tardes para todos. En el ejercicio de esta metodología, proceso de un proyecto de investigación arduo que comentaba el doctor Juan Manuel, pues desarrollamos elementos de tipo fenomenológico, como él ya lo mencionaba, pero también etnográfico. Hablamos de lo fenomenológico porque se da un análisis de los comportamientos del individuo en relación con el medio ambiente, el área de estudio para ser un poco más precisos, y de forma etnográfica porque aquí se encuentra la base para el estudio y la descripción de las comunidades y sus culturas. Este primer ejercicio entonces hace referencia al aporte teórico. Ya para el aporte práctico entramos a el desarrollo de la metodología Corin-Lancover. Esta metodología pues permite la creación de bases de datos sobre unas coberturas ya existentes, permite caracterizar, clasificar y comparar las características de la cobertura sobre la Tierra. En este ejercicio de manera puntual desarrollamos 3 fases, como lo podemos ver en pantalla. La primera de ellas corresponde a la identificación de la unidad de análisis. Aquí nosotros creamos un buffer de 300 metros que más adelante lo vamos a observar. La consolidación como segunda fase de información geográfica multitemporal, considerando que este ejercicio de análisis trae un barrido cronológico para poder identificar esos momentos importantes o esos hitos históricos a lo largo del periodo de estudio. Y finalmente se hace el análisis de la información que se proyecta.
Esto nos lleva entonces a obtener unos resultados de investigación. Es importante aclarar que en el contexto de las imágenes que presentamos a continuación van a observar una línea de color rojo. Esa línea va a ser la que delimita el corredor de estudio, el corredor de la microcuenca del Caño Suria, con un buffer de 300 metros a cada lado. Se van a exponer unas imágenes que corresponden a los periodos de 1992, 2002, 2007 y 2012. Estas imágenes fueron procesadas en el software ArcGIS versión 10.14. Aquí nosotros tenemos las primeras imágenes. En la parte superior encontramos una distribución de coberturas que se da para el primer histórico, que corresponde a 1992. Antes de continuar, es importante resaltar que en las diferentes coberturas vamos a tener la clasificación del arroz como una de las principales coberturas de estudio, el bosque de galería y ripario, el bosque denso alto de tierra firme, nuestros bosques nativos, mosaicos de cultivos, con pastos enmalezados y espacios naturales, una cobertura únicamente para los pastos enmalezados y los pastos limpios que hacen relación a el desarrollo de la ganadería en esta zona de Piedemonte en el departamento del Meta. Finalmente, para los dos últimos espacios que corresponden a los años del 2007 y 2012, vamos a encontrar una cobertura de tejido urbano. Entonces empezamos, voy a permitirme colocar el láser aquí para señalar que en 1992 teníamos una cobertura principal, que era la cobertura del arroz. Es este color amarillo que ustedes pueden ver en pantalla, este amarillo pálido que tenemos acá, una cobertura significativa para ese primer año. Es importante también resaltar entonces que estamos hablando de los primeros años de la década del 90, año en el que pues estalló este desarrollo agrícola en la zona de Piedemonte. Tenemos un bosque de galería y ripario, que es este verde militar que encontramos aquí. Tenemos el bosque alto denso de tierra firme, que es este verde claro, nuestros bosques primarios. Y lo demás viene a corresponder a los mosaicos de pastos y cultivos, ¿sí?, que tenemos en este sector. Aquí en este costado encontramos ahora la misma imagen, la misma área, sí, pero correspondiente al año 2002. Aquí ya comienza a existir un cambio mucho más notorio. Este boom agrícola y ganadero de la década de los 90 afectó de manera considerable. El cultivo de arroz aumentó de manera significativa si comparamos lo que era este amarillo pálido de 1992 y lo que es el color naranja, naranja fuerte. Aquí en el año 2002, pues se puede evidenciar que es más grande, la cobertura del arroz aumenta, los bosques comienzan a disminuir, nuestros bosques primarios, que es este verde militar, si lo comparamos del 2002 a 1992, hay una disminución drástica. Aquí se evidencia de manera muy fácil en el juego de coberturas cómo la imposición del hombre al desarrollar sus actividades económicas, de manera específica agricultura y ganadería, devastan e impactan de manera directa nuestros recursos naturales. Y otros tipos de coberturas que también encontramos, como los pastos enmalezados, que también se sostiene, es este color verde claro, y los pastos limpios, que aumentan de manera considerable. Estos pastos limpios hacen referencia a este color amarillo pálido. Sí, este amarillo pálido hace referencia a los pastos limpios. ¿Sí? Si comparamos con el año 1992, también hay una afectación enorme. Entonces aquí, en este primer juego de imágenes, en esta primera comparación, evidenciamos la afectación del arroz y de la ganadería sobre los recursos naturales. La cobertura de los bosques disminuye y aumenta la cobertura del arroz y aumenta también el espacio para el desarrollo de la ganadería. Ahora vamos a encontrar las imágenes correspondientes al año 2007 en la parte superior y al año 2012 en la parte inferior.
Aquí entonces evidenciamos que el cultivo del arroz disminuye de manera considerable, ¿sí? Disminuye esa cobertura de arroz, siguen disminuyendo los bosques en relación a la gráfica anterior. Los bosques densos altos de tierra firme casi que ya no se encuentran en el territorio de estudio, y los mosaicos de cultivos diferentes al arroz y los pastos limpios utilizados para la ganadería se elevan considerablemente en un porcentaje que ya vamos a analizar de manera más detallada. Finalmente, para el año 2012, que es esta imagen que tenemos en la parte inferior, el arroz tiende a desaparecer, tenemos una presencia de arroz muy pequeña, los bosques siguen disminuyendo, ya prácticamente no son evidentes en el territorio, y los mosaicos de cultivos diferentes al arroz y los pastos limpios utilizados para la ganadería alcanzan casi el 40%. Aquí es importante recalcar que en estas dos imágenes tenemos presencia de tejido urbano. Siempre ha existido población en el territorio, pero se hace evidente la cobertura del tejido urbano desde el año 2007 y claramente en el año 2012, lo que en conclusión, adelantándome un poco las conclusiones, puede significar que la presencia, el aumento del desarrollo urbano en zonas ecológicas importantes como esta disminuyen nuestros recursos naturales, disminuyen nuestras zonas de bosques, disminuyen nuestros corredores ecológicos. Mientras aumenta la población, disminuyen los recursos naturales de manera considerable. Aquí tenemos entonces un cuadro que nos relaciona o que nos resume lo anteriormente contado. Estos son los porcentajes de cambios de cobertura en la cuenca del Caño Suria de 1992 al 2012. Aquí vemos entonces cómo inicialmente con ese cambio en la reforma agrícola de la década del 80 tenemos un boom, un aumento en el cultivo del arroz, pero que termina siendo desplazado en el año 2012 por el desarrollo de la ganadería. Nuestros bosques de galería y ripario, que son los bosques que se encuentran alrededor de las fuentes hídricas, especialmente aquí en el objeto de estudio denominado como Caño Suria, disminuye también de 19 puntos a 16 en el último año. Los bosques densos altos de tierra firme, considerados también como bosques nativos, tienen una disminución bastante fuerte al pasar de 10 a 2 puntos en el último año. Los mosaicos de cultivos diferentes al arroz, la variación de cultivos diferentes al arroz y otros espacios naturales, se trata de sostener en esa misma línea de tiempo. Los pastos enmalezados disminuyen también de 1992 al 2012, y los pastos limpios utilizados para el desarrollo ganadero de manera exclusiva aumentan de manera considerable. Sí, estalla el desarrollo de los pastos limpios utilizados para ganadería, al pasar del 14.8% en el primer año de estudio a casi el 40% en el último año. El tejido urbano, que era casi insignificante para los dos primeros periodos de estudio, ni siquiera era del 1% en 1992, alcanza casi los 2 puntos en el año 2012. Entonces, después de este ejercicio muy detallado, acompañado de los estudios adelantados por el doctor Ochoa y el Grupo de Investigación Territorio y Ambiente de la Universidad de Los Llanos, identificamos que el principal conflicto que existe es la expansión de la frontera agrícola en Suria, en un sector y un producto que van de la mano con el arroz y la ganadería vacuna, y los principales recursos afectados o recursos en disputa son la tierra, el agua y la fauna. Y el principal grupo afectado de población hace referencia a los campesinos y ciudadanos del área de influencia directa, que nos va a permitir concluir que en el área de estudio un alto porcentaje de cobertura vegetal de tipo pastizales por el desarrollo agrícola y también ganadero vienen causando la pérdida de la cobertura vegetal y el potencial ecológico de la zona. Nos permiten también concluir que la cobertura vegetal para el año 2012 evidencia un aumento en los mosaicos de cultivos del corredor biológico.
La problemática tras la actividad antrópica nos va a mostrar unos impactos negativos enormes en cuanto a lo que infiere en la disminución de fauna en el territorio. Aquí se abren las puertas también para futuras investigaciones de este tipo, de un tipo más ecológico, de un tipo más técnico y ambiental en el área de estudio. También podemos concluir que no se respetan las áreas de retiro en la fuente hídrica, las normas que están establecidas en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio. Existe también una tala sistemática de árboles que deja el territorio con pérdidas en vegetación natural, y esto va relacionado de manera directa, como ya lo comentábamos anteriormente, al creciente aumento del tejido urbano en Suria, un territorio transformado en cada momento histórico va a ocasionar que las zonas boscosas sean despojadas cada vez que se requiere ampliar la frontera agrícola o pecuaria. Esto lo vimos en las imágenes, ya que cada hito que fue representado por una gráfica y un mapa temático refleja una transformación que afecta directamente nuestras zonas boscosas y nuestras zonas de desarrollo ecológico. Finalmente, podemos recomendar a través de la ejecución de esta investigación y con sus resultados la aplicación de los sistemas de información geográfico en la totalidad de la microcuenca, recalcando que nosotros aplicamos los sistemas de información geográfico, pero únicamente al buffer correspondiente a 300 metros como área de estudio. También podemos recomendar la microzonificación de la microcuenca, ya que no se cuentan con desarrollos cartográficos digitales a detalle. Y que la Alcaldía Municipal de Villavicencio y Cormacarena deberán continuar generando estrategias pedagógico-formativas con el fin de evitar los impactos ambientales significativos que siguen repercutiendo en la conservación de los bosques y en la conservación de los cuerpos de agua. Muchísimas gracias. Estamos atentos a las preguntas que posterior a esto se puedan generar.